Lucas capítulo 11. El encabezado de su Biblia dice Jesús y la oración. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así: aconteció que estaba Jesús, ¿qué dice allí? Que estaba Jesús, ¿qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué dice ahí, hermanos? Ayúdenme. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué dice el verso 2? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Verso 5. Les dijo también, quien de vosotros que tenga un amigo, va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? Así le pide, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo. ¿Cómo termina diciendo? A los que se le pidan. Puede tomar su asiento, glorificando y ensaltando el nombre del Señor. En el verso 1 de Lucas capítulo 11, leemos en la palabra del Señor que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros vemos en la Escritura que se le hace una pregunta al Señor Jesús, y la pregunta que se le hace es, Señor, enséñanos a orar. Y de pronto ponen también como ejemplo a Juan el Bautista. Dice, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le responde el Señor Jesús?
Leamos la escritura. ¿Qué le responde? Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Lo que el Señor les está respondiendo a ellos es de pronto un modelo de cómo tiene que ser la oración. Si usted se da cuenta, no encontramos al principio de lo que es la oración el que empecemos a hacer rogativas y peticiones. Esto viene hasta la parte final. Y no solamente es esto. Usted puede ir, y le voy a invitar a que vaya a Mateo capítulo 6, por favor, y que vayamos y veamos Mateo capítulo 6, y no se olvide de Lucas capítulo 11. En Mateo capítulo 6 vamos a ir al verso número 5. Y en Mateo capítulo 6, verso número 5, está también la respuesta. Le voy a dar tiempo de que busque y encuentre la cita bíblica. Y en Mateo capítulo 6, verso 5 dice: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y quiero ir poco a poco, pero quiero que vayamos mirando y que el Señor nos vaya descubriendo por la palabra del Señor. Y quiero que primeramente se den cuenta que el capítulo 6 es parte del Sermón del Monte. Y al ser parte del Sermón del Monte, constituye una enseñanza oficial de parte de Jesús para la gente que estaba alrededor de él. Y usted lo puede leer en el verso 1 y el verso 2 del capítulo 5 de Mateo, donde Jesús, viéndose rodeado por la multitud, sube al monte. Y lo que hace siguiente subiendo al monte, dice la escritura que se sentó. El hecho de que se sentara quiere decir que era una enseñanza oficial, porque todo rabí cuando enseñaba sentado. Entonces el hecho de que Jesús subiera al monte a lo más alto y se sentara, desde ese momento, de acuerdo a la educación que tenían todos los judíos, inmediatamente interpretaron que a partir de ese momento todos guardaron silencio para escuchar al maestro. Y dentro de lo que es la enseñanza del Señor, del Sermón del Monte, tenemos la oración. Y una de las cosas que Jesús está diciéndole cuando oréis, o sea, nos está mostrando la forma o la manera que se debe de orar. Y de pronto, la manera que se debe de orar, por ejemplo, aquí nosotros vamos a leer, dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y luego dice que aman el orar en pie en las esquinas y en las sinagogas y en los parques prácticamente. Y cuando leemos esto, el verso 5 dice: cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego dice el verso 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo quiero que vayamos poniendo atención. Cuando leemos en Lucas capítulo 11, verso 1, está hablando a aquellos discípulos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a nosotros a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Quiere decir que había una necesidad de aprender la manera en que tenemos que orar al Señor.
Y ciertamente yo creo que muchas veces, aunque hablamos de la oración, muchas veces no sabemos cómo orar. Porque empezamos por la parte final muchas de las veces. Quiero que vaya poniendo atención, porque el verso 6 de Mateo capítulo 6, léamelo. ¿Cómo dice el verso 6? El verso 6 dice así, de Mateo capítulo 6. Mas tú, mire, el verso 5 dice, cuando ores, está dirigiéndose a un grupo de personas. Dice, cuando oren, no lo hagan de esta manera. El verso 6 dice, mas tú cuando ores, o sea, se está dirigiendo de pronto individualmente. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Nosotros tenemos un servicio de oración aquí. Usted me va a ver a mí, yo lo voy a ver a usted. Si nosotros entendemos literalmente esta parte, no deberíamos estar aquí. Pero es que precisamente lo que yo quiero que vayamos comprendiendo esto, porque el Señor está enseñando la manera de orar, y una de las cosas que Él hace énfasis de pronto, que dentro de la costumbre judía, especialmente los líderes de las congregaciones judías, ellos amaban el orar en pie. Dice que amaban el orar en pie en las esquinas de las calles y en las sinagogas, pero dice, para ser visto por los hombres. Su enfoque de la oración que ellos tenían era más por lucirse, más por ser reconocidos, que realmente por lo espiritual. Ahora, mire, vaya por favor, para ir de pronto aclarando esto y que nos vayamos dando cuenta qué es la oración de nosotros. Vaya a Hebreos, el libro de Hebreos. Y esto de pronto quiero llevarlo al libro de Hebreos para que usted me vaya no comprendiendo a mí, sino que vaya comprendiendo la palabra del Señor. Y que al ir comprendiendo la palabra del Señor nos demos cuenta, esa partecita que tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Vaya por favor Hebreos capítulo 3 y el verso 6. Hebreos capítulo 3 y el verso número 6. Quiero tomarme un poquito de tiempo y después vamos a estar orando, pero quiero que de pronto comprendamos realmente, y que al comprender y que al empezar a orar lo hagamos de pronto en esa relación que Dios quiere que la tengamos. Ya tenemos todos Hebreos capítulo 3 verso número 6. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahí deténgase. Se recuerda que dice el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Un aposento, ¿dónde se encuentra un aposento? Es una recámara. ¿Dónde se encuentra? Literalmente está en nuestra casa, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Ahora quiero que veamos el punto o lo espiritual y la manera de interpretar. Hebreos capítulo 3 verso 6, mas Cristo como hijo sobre ¿qué? Su casa.
¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Oiga, la cual casa somos nosotros. Dice la hermana, como que logró entender, como que el Señor le mostró algo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si nos retenemos firmes hasta el final con la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, el Señor Jesús está enseñando a orar a sus discípulos. Y cuando está diciendo, ustedes cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto. Usted le dice a alguien, hermano, que de pronto puede ser que sea alguien que no tenga temor de Dios, que sea un ateo, que de pronto no tenga ni siquiera un poquito de respeto al Señor, y le dice, Cristo vive aquí dentro de mí. Y va a decir, ¿cómo que vive? No puede vivir Cristo dentro de ustedes. Pero somos la casa del Señor. Somos el templo del Señor. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, tanto en el capítulo 3 como el capítulo 6, y para ir más directamente vamos a la escritura, para que no solamente me escuche, sino me gusta que vayamos por la escritura y que vayamos dándonos cuenta de eso precioso. Vamos a Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 19. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de los Corintios, le está diciendo, ¿o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Y ojalá que Dios nos vaya revelando su palabra y que podamos entender que cuando el Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y yo me recuerdo que estaba en la Ciudad de México, y al estar en la Ciudad de México yo tenía que trasladarme de la ciudad de Tláhuac hasta Viaducto. Pero se me ocurrió irme de pronto a la hora pico, a la hora donde el metro está que no cabe ni una aguja. Y de pronto yo iba a la iglesia y tenía un servicio en la iglesia. Pero al ir en el metro y al ir con mi esposa y todos apretados, porque un gential de esos que lo aprietan bastante en el metro, y estando en el metro y yendo en el metro, de pronto algo empezó a suceder porque me conecté con el Señor. Y al conectarme con el Señor, al estar orando ahí en el metro, a mí no me interesó la gente que iba de pronto alrededor. De pronto empecé a sentir las caricias del Señor, empecé a sentir su presencia. Y empecé de pronto a derramar las lágrimas, ¿verdad? Y empecé a sentir la presencia del Señor y me iba gozando. Pero estaba toda la gente alrededor. Y de pronto la gente volteaba a verme y diría, ¿qué le pasa? Seguramente habrá tenido un problema serio que no lo aguanta. Pero yo no iba con un problema, yo iba gozándome en la presencia del Señor. Y al irme gozando en la presencia del Señor, ¿sabe lo que pasó? Es que yo cerré la puerta a lo natural. Entré en el aposento, allá en la intimidad con el Señor, y no me importó de pronto, ni estaba haciendo aquello para ser visto de la gente, porque ahí en el metro lo único que va a hacer, lo van a criticar. Pero a mí no me interesó eso.
yo empecé a sentir la presencia del Señor, y al empezar a sentir la presencia del Señor, oiga, empecé a sentir algo maravilloso ahí en el metro. Bendito sea el nombre del Señor. Y no me interesaba de pronto si me empujaban, no me interesaba todo lo más. ¿Sabe por qué? Porque había cerrado la puerta, había entrado al aposento, había entrado a donde está Cristo, que se mueve dentro de su casa. Y al estar en la presencia, hablar con el Rey de Reyes, empezar a sentir la gloria, empezar a sentir las caricias de papá, algo hermoso empezó a suceder en mi vida. Por eso es importante, porque muchos tenemos la idea de pronto de que la Escritura nos dice: tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y qué tal si se la pasó ocupado todo el día? ¿Qué tal si de pronto no está en su casa? Yo, en mi caso personal, hay veces que vamos de un lugar a otro y no hay un lugar donde de pronto meternos, por lo que vamos a diferentes partes. Pero Dios me ha ido enseñando que no está hablando de algo literal, está hablando de lo espiritual, está hablando de tener esa comunión. Y la mejor manera, cuando nosotros vamos a hablar con el Señor, yo le pregunto: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Cristo? Vamos a responder todos: acá está en mi corazón. Entonces, ¿para qué se va a meter allá? No, hombre, cierre las puertas a los problemas, a las necesidades. Métase allá adentro en la presencia del Señor. Empiece a hablar con Cristo. Y al empezar a hablar con Cristo, usted va a sentir, y qué problema lo que venga, no le va a pasar nada. Se va a meter en la presencia, y lo que sea del problema, el problema va a quedar a un lado, porque va a haber algo especial, algo sublime, que va a empezar a experimentar las caricias, el amor que solamente Cristo puede dar. ¿Sí me está comprendiendo? El poder de la oración, el poder de la oración es meternos a la presencia del Señor, es meternos a la intimidad con el Señor. Normalmente nosotros siempre empezamos: Señor, pues ahí te voy, Señor. Mira esto, mira que, y ya tenemos a Dios de mandadero. ¿Sí me está comprendiendo? Mire, es que es algo bien especial la oración. Es la herramienta de nosotros, y lo primero que Dios quiere es tratar con nosotros, llenarnos de su presencia. Que cuando usted es lleno de la presencia del Señor, aquellos problemitas que tenemos, que se nos hace un mar y que sentimos que nos ahogamos. A mí me ha pasado, yo he sentido que me ahogo en un vaso de agua, como decimos por ahí los mexicanos. Es algo simbólico. Lo que estamos diciendo es que de pronto hay un problema que sentimos que nos oprime, sentimos que nos sumerge. Hay un problema que sentimos que ya queremos soltar la toalla, que ya no podemos más. Y tenemos razón, porque ya no podemos más. Pero ahí es donde está el poder de la oración. Porque si logramos comprender lo que la palabra del Señor nos dice, que cuando nosotros oremos, no importa si la gente me ve, no importa si esté donde esté, de pronto esto que está hablando no es literal, es espiritual. Y al ser espiritual, yo puedo estar aquí, podemos estar aquí y todos reunidos, pero todos podemos entrar a la presencia del Señor. Y al entrar a la presencia del Señor, de pronto uno grita por allá: gloria, santo, y empieza a gemir a alguien, empieza a sentir la presencia del Señor, que le importa poco lo que la gente esté viendo, lo esté criticando. A eso no le importa. Lo importante es que está delante de la presencia del Señor, que está sintiendo las caricias del Señor y que está siendo ministrado por el mismo Señor. Y ese es el consejo del mismo Señor Jesús. Nos dice: mas tú cuando ores, traes un problema, métete conmigo. No seas como aquellos que quieren ser vistos. No, tú métete, entra en tu aposento. Pero cuando está hablando de ese aposento, no está hablando de un lugar físico, porque el lugar físico, miren, hermano, el reino de los cielos es espiritual.
espiritual. Los judíos esperaban que se estableciera un reino literal. Por eso se vieron de pronto defraudados por el Señor Jesús, porque ellos esperaban que el Mesías viniera y estableciera el reino. Y estableció el reino el Señor, porque lo estableció. Vino y estableció el reino. Murió por nuestros pecados, dominando, controlando. Al entregar su vida, dice la palabra, que Él participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, y que entregó su vida para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Pero esto es espiritual. Y cuando Jesús viene y establece un reino, pero no un reino terrenal, sino un reino espiritual. Por eso cuando está diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en silencio, en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando uno se mete a la presencia del Señor y empieza a ser ministrado por el Señor, y Dios empieza a ministrarnos, aquellas cosas que le pedimos en la intimidad, la vamos a ver reflejada de pronto en público. La gente se va a dar cuenta que efectivamente hay un Dios poderoso, hay un Dios que trata con uno, hay un Dios que puede poner paz donde no hay paz. Por eso es importante la oración. Y si nosotros leemos el verso 6 de Mateo capítulo 6, ¿lo tiene? No se olvide de la escritura de Hebreos capítulo 3 verso 6. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, si nosotros somos la casa, el templo, cuando nosotros oremos hay que entrar en nuestro aposento donde está el Señor. Y lo demás que de pronto puede interpretarse de una manera literal es espiritual. Mire el verso 6 de Mateo capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice ahí? Te recompensará en público. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí enseguida? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? Antes que vosotros le pidáis. El verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí yo quiero llevarlo al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1 verso número 5, por favor, para que veamos dentro de lo que es la palabra del Señor. Aquí en Nehemías capítulo 1 vamos a encontrar la oración que hace Nehemías a Dios. Y de acuerdo a lo que dice Mateo y también Lucas, mas tú cuando oréis, mire lo que dice. Ya tiene el verso 5 de Nehemías capítulo 1. En Nehemías capítulo 1 del verso 5 hacia adelante está la oración de Nehemías. Y por supuesto usted cuando lee el verso 3, el verso 4, ahí está lo que está sucediendo, el problema que hay y lo que hace que Nehemías hable con el Señor, le ore a Dios. Nehemías capítulo 1 y verso 5, este es un ejemplo del modelo
de la oración que el Señor Jesús nos dice de cómo se tiene que hacer la oración. Ya tenemos Nehemías capítulo 1. ¿Se está gozando? Dije, yo les voy a compartir media hora y después media hora oramos, pero ¿le seguimos con esto o nos detenemos y oramos? ¿Le seguimos con la palabra? Bueno, le seguimos con la palabra. ¿Qué dice el verso 5? Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. El verso 9 del capítulo 6 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, cuando uno va a orar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la grandeza del Señor. Hermano, cuando uno empieza a orar y uno tiene ese trato con el Señor, yo casi nunca le pido a Dios, realmente oro por todas las necesidades, pero en cuestión de mi familia, de mis hijos, siempre le digo y empiezo a decirle al Señor las grandezas y las maravillas. Y antes de pedirle, le digo, Señor, yo quiero darte las gracias, porque eres grande, Señor, porque eres poderoso, porque hasta me siento mal, Señor, para pedirte. Y le digo, me siento mal porque si yo te pido que guardes a mis hijos, tú me vas a contestar, pues ¿quién los ha guardado? Y yo he visto la mano de Dios. Mira, en una ocasión yo tenía una campaña en la Ciudad de México y me fui con anticipación. Llegué a mi casa, dije, paso visitando a mis papás, a mis padres, paso y estoy con mi madre. Me tomo un tiempo porque tengo mucho tiempo que no paso con ella, y la atiendo y la cuido y la llevo. Y ese día llegamos por la tarde a Tepic, Nayarit. Llegamos a la casa de ustedes allá, y por la madrugada a las 3 de la mañana estaba sonando el teléfono y me estaba llamando mi hija de Dallas, llorando y gritando que la casa se estaba quemando. No era la casa, sino que una van que tenía yo había agarrado fuego. ¿Quién sabe cómo agarró fuego? Y el fuego del motor y todo lo que salía la llama y quemaba la parte donde termina el techo de la casa. Se estaba chamuscando toda. Y cuando ella me llama, en lugar de llamar a los bomberos, le estaba llamando a su papá. Pero algo así es la oración. Porque yo me recuerdo que ella me decía, ¿qué hago? Llorando, gritando, sus niños pequeños. Le dije, llama a los bomberos, es lo que tienes que hacer. Trata de mover los carros si hay alguien que te ayude. Salieron los vecinos a ayudarle, movieron los carros. Mi ven quedó quemada. Y cuando yo estaba escuchando esto, de pronto le dije, no te preocupes, todo está bajo control.
Los bomberos, por supuesto, llegaron y apagaron todo. Pero a donde yo quiero que me entiendas y que me comprendas es que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe nuestras necesidades. Ese día no le dije nada a mi esposa, por supuesto, en la madrugada, porque ella se ensalta rápido y yo la conozco. Es muy preocupona, como todas las madres. Me volví a acostar como si nada hubiera pasado. Pero yo tranquilo, le dije: Señor, gracias. Gracias porque despertaste a mi hija. Gracias porque la sacaste. Lo material, Señor, tú me lo diste, tú me lo puedes quitar y tú me lo puedes volver a dar. ¿Cuál es el problema? Y algo tan tranquilo. Al siguiente día, mi madre se dan cuenta, mis sobrinas: ¿y tío no se va a ir? ¿Para qué me voy a ir? No, no va a ir. Que no, ¿a qué voy a ir a hacer allá? Mi hija está bien, que lo más importante es lo demás. Y no me va a quitar la bendición el diablo mentiroso, porque yo tenía una campaña. Voy a ir a hacer la campaña. Y algo hermoso, porque cuando uno se mete adentro con Dios y empieza a decirle que si de pronto, aunque con dolor, con penas, con lo que venga, todavía estamos en pie, es por la pura misericordia de Dios, es porque la mano de Dios nos ha guardado y nos ha sostenido de alguna manera, y hay mucho que agradecerle. El Dios grande, el Dios fuerte, el Dios poderoso. Cuando uno se mete dentro de la presencia del Señor, y ya estando en la presencia del Señor, muchas veces a uno hasta se le olvidan las peticiones. Es más, no necesitamos decírsela al Señor. ¿No acabamos de leer el verso 9? Que antes de que nosotros se la pidamos, ya Dios la conoce. Mire, el verso 32 de Mateo capítulo 6. Vaya allá adelantito. Mateo capítulo 6, verso 32. Ahí no está hablando de la oración, pero tiene mucho que ver en lo que la palabra de Dios nos dice, de que ya conoce todas nuestras cosas. Y el verso 32 dice la palabra del Señor: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Está hablando del afán y la ansiedad, de todos los problemas, de cómo de pronto el hombre que no tiene a Dios va a buscar cómo tener todo aquello. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué más sigue diciendo? Oiga, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas, de todas estas cosas. Y el verso 33, ahí está el consejo de que entremos a la presencia del Señor. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahí está el poder que Dios tiene, porque el Señor va a contestar, el Señor va a responder a lo que nosotros de pronto, aunque no se lo digamos, ya sabe. Si necesitamos paz, si necesitamos tranquilidad, Dios nos la puede dar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar meternos a la presencia del Señor. ¿Y dónde está el Señor? No está en estas cuatro paredes. Está en estas cuatro paredes porque nosotros estamos aquí. Nos vamos nosotros y se queda el lugar vacío. Ni Dios está aquí. Hay muchas cosas, perdóneme hermano, porque hay veces que digo cosas que, pero hay veces que dicen los hermanos: hermano, y con todo respeto lo digo, ¿no? Porque dicen: hermano, vayan y unjan la casa con aceite, pensando que de pronto está ahí la bendición. No, la bendición está en nosotros. Al llegar nosotros a cualquier hogar, si nos metemos a la presencia,
La presencia del Señor es el aceite de la unción, es lo que va a echar fuera todo lo que esté ahí, es el Señor. Pero hay que asegurarnos que haya una buena relación entre el Señor y nosotros. Y eso es algo hermoso, es algo precioso. Y no importa cuál sea nuestra necesidad, no importa por lo que estemos pasando, no importa qué tan grande sea la situación por la cual podamos estar atravesando, si nos metemos en la presencia del Señor, Dios va a transformar todo aquello. Y en el primero que va a hacer la obra es en uno. En el primero que nos va a poner la certeza y la seguridad es en uno.